Hola chicos, me llamo Tony, botánico, estudiante de las plantas. Vamos a empezar esta clase con el estudio de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el estudio de las plantas desde el punto de vista de la botánica. Características de las plantas. Son organismos eucariotas. Son organismos pluricelulares. Y son organismos autrótrofos. ¿Qué quiere decir esto de organismos eucariotas? Pues quiere decir que todas sus células tienen núcleo. ¿De acuerdo? ¿Que son pluricelulares? Pues que quiere decir que todos sus tejidos están compuestos de agrupaciones de células formando como si fuera una gran carioteca bien definida. Una carioteca bien definida, agrupaciones de células. Y autótrofos porque las plantas desarrollan o fabrican sus propios nutrientes, sus propios alimentos. Contienen las plantas clorofila A, clorofila B y carotenoides. La clorofila A y la clorofila B son los típicos pigmentos de las plantas. ¿De acuerdo? Las algas tienen otros pigmentos, las bacterias tienen otros pigmentos, los hongos tienen otros pigmentos distintos, pero las plantas tienen la clorofila A, la clorofila B y los carotenoides. Los carotenoides son pigmentos de colores. ¿De acuerdo? Tienen pared celular con celulosa. La celulosa es un polisacárido. ¿De acuerdo? Que abunda mucho en las paredes de las células eucariotas. ¿De acuerdo? Los hongos, por ejemplo, tienen pared con quitina. ¿De acuerdo? Que es otro polisacárido de los hongos, por ejemplo, para que comparéis un poco unos seres vivos con otros. Realizan el ciclo vital con alternancia de generaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué dos etapas son ese ciclo vital? Pues el esporofito diploide y el gametofito haploide. ¿De acuerdo? El esporofito diploide desarrolla las esporas, y el gametofito haploide desarrolla los gametos. El esporofito diploide desarrolla las esporas utilizando un proceso de división celular como es la meiosis. Y en cambio el gametofito haploide desarrolla los gametos con un proceso de división celular llamado mitosis. ¿De acuerdo? La mitosis emplea el 100% de la carga genética. En cambio, la meiosis emplea solo el 50% de la carga genética cuando hace un proceso de división celular. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la taxonomía. ¿De acuerdo? La taxonomía, que es la clasificación de las plantas. ¿De acuerdo? En el esquema, donde tengo desarrollado los apuntes, tenemos un grupo de plantas que son los ancestros de las plantas que todos conocemos, de los 4 grupos que hay, y son concretamente unas plantas acuáticas, unas algas verdes acuáticas, que a partir de ellas, por motivos biológicos que ahora no voy a establecer aquí,
y reciben el nombre, estas algas verdes acuáticas, reciben el nombre de carofitas. Son carofitas, el grupo de las carofitas. A partir de las carofitas evolucionaron el primer grupo de plantas, ¿de acuerdo?, llamadas briófitas, que las podemos representar por los musgos, ¿de acuerdo?, por los musgos. El segundo grupo son las pteridofitas, que las podemos representar por los helechos. El tercer grupo, las gimnospermas. Ya sabéis todos y ya conocéis las coníferas, ¿no? Los pinos, los cipreses, los abetos. Y el cuarto grupo, que son las plantas que más conoce la gente, las angiospermas, representadas por las flores. Por las flores, ¿de acuerdo? El primer grupo que vamos a estudiar son las briófitas, ¿de acuerdo? Hemos dicho que uno de los grupos que representa las briófitas son los musgos, pero también están las hepáticas y los antóceros, ¿de acuerdo? Musgos, hepáticas y antóceros, ¿de acuerdo? Las partes que componen esa plantita que forma una alfombra en el suelo, porque son de muy pequeño tamaño los musgos, ¿de acuerdo? Pues tenemos esa estructura parecida a una hoja, ¿de acuerdo?, que se llama filoide, ¿eh? Se llama filoide. Un eje parecido a un tallo que se llama cauloide. Y unos pelillos que están en la base del musgo, que lo sujetan apenas en el suelo, está el rizoide, o sea, el rizoide. El filoide sería equivalente a una hoja, el cauloide sería equivalente a un tallo y el rizoide sería equivalente a una raíz. Pero esta plantita, el musgo, no tiene esas estructuras, ¿de acuerdo? No las ha desarrollado en su evolución. ¿Y qué tenemos en la zona apical del musgo? Tenemos el esporofito, donde se encuentra el esporangio, donde están incluidas las esporas, ¿de acuerdo? Y tenemos hasta la base, hasta el suelo, representado el gametófito. Aprovecho para deciros que todas las plantas que conocemos son plantas diploides, ¿de acuerdo? Son plantas diploides, excepto las briófitas, como los musgos y las hepáticas, que son haploides, ¿de acuerdo? Características del musgo, pues viven en ambientes húmedos repletos de agua, carecen de cutícula. Ya sabéis todo lo que es la cutícula. Esa cera, esa capa de cera llamada cutina, que está en las hojas de las angiospermas, ¿de acuerdo? Y que protege y evita la deshidratación de las plantas. Eso no lo tienen los musgos, la cutícula. Por eso son plantas que en cuanto se seca un poco el suelo, ¿de acuerdo?, el agua se evapora o se seca el suelo, el musgo pues muere por deshidratación, ¿de acuerdo?, al carecer de cutícula. Sus órganos reproductores son el anteridio y el arquegonio. El anteridio es el órgano masculino y el arquegonio es el órgano femenino, ¿de acuerdo? El musgo inmerso en el agua, por difusión, el anteridio va nadando hasta el arquegonio y se produce la fecundación en el musgo, ¿de acuerdo? Recordar lo siguiente: los musgos y las hepáticas son plantas haploides, porque predomina el gametofito, cosa que no ocurre en los antóceros, que tienen esporofito permanente. El siguiente grupo son las pteridofitas, y tenemos como representantes los helechos,
los helechos en cepillo, los equisetos y los licopodios. ¿Qué vemos cuando vamos por un bosque paseando o haciendo senderismo y vemos un bosque repleto de helechos? ¿Qué estamos contemplando? Estamos contemplando el esporófito diploide del helecho, que va desde la base del suelo, donde está el hipocótilo, hasta la zona apical del helecho. Todo eso que veis vosotros, que ve la gente, es el esporófito diploide. ¿Dónde se encuentra el gametofito haploide en los helechos? Bajo el suelo, en el rizoma, y recibe el nombre de prótalo. ¿De acuerdo? Recibe el nombre de prótalo. ¿Dónde se encuentran las esporas en los helechos? En el envés de la hoja, en unos puntitos de color marrón que se llaman soros. Ahí se ubican las esporas. Cuando los soros maduran, las esporas caen al suelo y se produce la germinación. Características de los helechos: viven en ambientes húmedos y templados. O sea que también guardan aún cierta relatividad o relación con el agua y con las zonas sombrías. Tienen raíz, tallo y hojas. Son ya plantas cormofitas. Tienen esporófito dominante, ya lo he dicho. Todas las plantas son diploides, excepto los musgos. Carecen de semillas. Aquí aún no hablamos de semillas, continuamos hablando de esporas, que se ubican en los soros. Y sus órganos reproductores son el anteridio y el arquegonio. ¿De acuerdo? El anteridio y el arquegonio. En esto, los helechos guardan ciertos motivos en común con los musgos. Recordad que en el musgo también eran el anteridio y el arquegonio, que se repiten los helechos. ¿De acuerdo? El anteridio y el arquegonio. El anteridio es el órgano masculino y el arquegonio es el órgano femenino. El anteridio va nadando hasta el arquegonio y se produce la fecundación en los helechos. El tercer grupo que vamos a estudiar son las gimnospermas. ¿De acuerdo? Las gimnospermas. Os he puesto aquí unos cuantos grupos. Los pinos, que representan las coníferas, ya sabéis, los pinos, los cipreses, los abetos, las coníferas, que tienen esas típicas hojas aciculares en los pinos. En los cipreses ya la hoja ya es escamosa, ya más bien escamosa. Y tenemos los pinos, las cicas, los gingos y las efedras. Tengo que hablaros de este grupo de las efedras porque hay un dato muy importante. Aunque las efedras son un grupo de plantas de gimnospermas, en ellas ocurre la doble fecundación, que ya sabéis todos que eso solo ocurre en las angiospermas, las plantas con flores. ¿De acuerdo? Las efedras también se pueden llamar metofitas, se pueden llamar también las metofitas. Bueno, para representar a las gimnospermas he dibujado en mis apuntes un pino, ¿de acuerdo? Un pino con su tronco y su copa. ¿Qué parte del pino es el órgano femenino? Pues el cono, los conos. Se pueden llamar conos, se pueden llamar estróbilos, pero la mayoría de la gente lo llama piña, simplemente piña. ¿Dónde se ubican en el pino, en la copa, los conos femeninos? En la parte alta, en la zona apical del árbol. En la zona apical del árbol se ubican los conos femeninos. ¿Dónde se ubican los órganos masculinos? En el árbol del pino. En las partes bajas de la copa.
en las partes bajas de la copa del árbol. ¿De acuerdo? La mayoría de las coníferas, ¿de acuerdo?, se reproducen la especie por el viento. Sopla el viento y se lleva las semillas y germinan. ¿De acuerdo? Pero no ocurre todo, eso del viento no ocurre en todas las coníferas. Hay pinos, como en el caso del dibujo, que cuando los conos maduran, las semillas por gravedad caen hacia abajo y quedan pegados por la resina del órgano masculino y ahí se produce la semilla. ¿De acuerdo? Que una vez el órgano masculino se seca, sí que es el viento el que se las lleva. Características. Son árboles leñosos o arbustos. Tienen esporofito dominante, repito lo mismo, lo de las plantas diploides. Presentan semilla desnuda. Muchos de vosotros sabréis, imagino yo, que la palabra gimnosperma, que viene del latín, significa semilla desnuda. Significa semilla desnuda. ¿De acuerdo? Sus órganos reproductores son los conos o estróbilos. ¿De acuerdo? Y por último, para terminar ya con esta clase, por último, tenemos el grupo de las angiospermas. Hay dos grupos, las monocotiledonias y las dicotiledonias. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a empezar con las dicotiledonias, que son las más abundantes, las que más conoce la gente. En el dibujo de mis apuntes, he dibujado una planta leñosa, un almendro, que su nombre científico es Prunus dulcis. Prunus dulcis. ¿De acuerdo? Ya aquí sí que vemos una flor y vemos un fruto. Por primera vez, una flor y un fruto. ¿De acuerdo? Características. Tienen esporofito dominante. Lo mismo, son plantas diploides. Tienen semilla cubierta. ¿Qué significa la palabra angiospermas? Semillas cubiertas, semillas cubiertas. Sus órganos reproductores son las flores y desarrollan fruto. ¿Qué tengo que decir en este instante sobre este tema de las angiospermas dicotiledonias? Pues tengo que decir que hay un grupo de plantas angiospermas que son las plantas herbáceas. Las plantas herbáceas. ¿De acuerdo? Las plantas herbáceas, que son angiospermas, porque hacen flor, esa flor de esas plantas verdes lo que hacen es una semilla. Que cuando esa semilla madura, cae al suelo y cuando las condiciones idóneas hagan que germine, aparecerá una planta de la misma especie. ¿De acuerdo? Pero en el caso del almendro, repito lo mismo, ya tenemos una flor y un fruto. ¿Dónde se ubica la semilla en este árbol? En el fruto, en el interior del fruto, semillas cubiertas, ¿de acuerdo? En el interior del fruto. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar con las angiospermas, las plantas con flores, tenemos aquí en el esquema de mis apuntes, os he dibujado una rosa. Muchos de vosotros habréis visto cotidianamente rosales, cuando salís a pasear, los rosales, ¿no? Os he dibujado una rosa. En concreto, la rosa, a nivel de sus pétalos, se pueden llamar flor tetrámera o pentámera. O sea, múltiplo de 4 y múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Las hojas con nervaduras y ramificación. ¿De acuerdo? Os estoy dando datos para identificar una dicotiledonia, angiosperma. ¿De acuerdo? Nos tenemos que fijar en la flor,
contar los pétalos, si son múltiplos de 4, múltiplos de 5. Os tenéis que fijar en las hojas laminares, con sus nervaduras, su ramificación. Tenéis que fijaros en los tallos que tienen crecimiento secundario, los árboles que tienen crecimiento secundario. Ya sabéis todos que el crecimiento secundario es crecer en grosor y el crecimiento primario es crecer en longitud. ¿De acuerdo? La raíz de las dicotiledóneas también son típicas. Es una raíz pivotante, una raíz central pivotante con ramificación lateral, así unos pelillos. A vista de microscopio, ¿cómo se presenta los haces vasculares xilema y floema? Pues de forma concéntrica, bien ordenados, de forma concéntrica, en un corte transversal de un tallo, a vista de microscopio, de forma concéntrica, bien ordenados. ¿De acuerdo? Y ya sabéis lo que da el nombre a las dicotiledóneas, que son estos órganos, los cotiledones. Por ejemplo, una haba, cogemos una haba, abrimos la haba y vemos que tiene allí sus cotiledones. Entonces, ¿qué da nombre a las dicotiledóneas? Pues la presencia de dos cotiledones en el embrión. Y para terminar ya con esta clase, vamos a estudiar las monocotiledóneas. Aquí tengo que daros un dato importante. En la evolución de las plantas, a través del tiempo, los botánicos siempre han considerado que las plantas que germinan con menos cotiledones, son las plantas más evolucionadas. Las gimnospermas presentan varios cotiledones. Las dicotiledóneas presentan dos cotiledones. En cambio, las monocotiledóneas presentan solo un cotiledón, por eso son las más evolucionadas, las monocotiledóneas. Y tenemos varios grupos: el maíz, el arroz, la totora, la orquídea, el trigo, la cebada, la cebada, por ejemplo. ¿Cómo se presenta, por ejemplo, el maíz? Que muchos de vosotros habréis visto por ahí el maíz. Pues tiene crecimiento primario, solamente crecimiento primario, crecen rápidamente en longitud. Presentan unas hojas con los haces vasculares paralelos, en línea recta, paralelos, ¿de acuerdo? Y presentan un fruto, ¿de acuerdo? El maíz. Hoja con nervaduras paralelas, tallo con crecimiento primario, y presentan una raíz muy típica, que se llama raíz fibrosa, que son muchos pelillos juntos como un moño, muchos pelillos juntos, ¿de acuerdo? Y reciben el nombre de fibrosas o fasciculadas. Raíces fibrosas o fasciculadas. A nivel de microscopio, un corte transversal de un tallo, ¿cómo se presentan los haces vasculares, xilema y floema? Pues se presentan dispersos, desordenados, uno por aquí, otro por aquí, de forma desordenada. Y a nivel del embrión, pues se presenta solo un cotiledón. Tenemos esta parte del embrión que es el tegumento. Tenemos en su interior el endospermo, que es un tejido nutricio del que se alimenta el embrión. Y tenemos el embrión. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sirvan todos estos datos que os acabo de aportar. Y me despido de todos vosotros, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado todos estos datos. Tomar apuntes. Muchas gracias.